Hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Darío y hoy les traigo un video en el cual hace un buen tiempo ya que quería hacerlo y por una cosa u otra no lo he podido hacer. Este video se trata de por qué dejé la iglesia de los mormones, o mejor conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Primero que nada, este video no tiene el afán de querer lastimar a nadie ni ofender ni tener a nadie en contra, es simplemente lo que a mí me pasó, es mi experiencia de lo que me pasó y este video no tiene ningún fin de ofender o molestar o hacer sentir mal a las personas que van a la iglesia porque tengo muchos amigos participando activamente en la iglesia y no me gustaría que ellos se puedan sentir tristes o de alguna forma ofender. No es mi objetivo, sino que simplemente es expresar mi sentimiento de lo que me pasó, mi experiencia. Quizás alguien que esté pasando por la misma situación poder ayudar a esa persona. Pero como siempre digo, las experiencias siempre van a ser distintas dependiendo de cómo uno viene, de la creencia, de dónde se crió en el país y bueno, muchas circunstancias distintas que llevan a tener una experiencia distinta, por ejemplo, en este caso en la mía, que otra persona. Primero que nada quería aclarar eso y como digo, tengo muchos amigos, incluso familia dentro de la iglesia que aún sigue asistiendo y no es el fin de poder lastimar y ofender, sino que simplemente compartir mis sentimientos de la experiencia que he tenido estando dentro de la iglesia. Bueno, primero que nada quiero empezar de qué forma yo me uní a la iglesia. No recuerdo exactamente en qué año fue que me uní a la iglesia. Mi mamá conoció la iglesia de los misioneros en Florida, en Uruguay. Bueno, los misioneros pasaron por casa y enseñaron a mi mamá, enseñaron a mis hermanas, a mi padre, y a la postre se terminaron bautizando todos y perteneciendo a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De esa manera empezaron yo de niño, muy chiquito, quizás 2, 3 años, no recuerdo bien exactamente. Sé que mi madre me llevaba a la iglesia y demás. Tengo algunos recuerdos. Bueno, a los 8 años yo me bauticé. No recuerdo muy bien exactamente el día de mi bautismo. Creo que recuerdo que me tuvieron que bautizar como 2 o 3 veces porque yo sacaba el pie del agua. Y bueno, para bautizarte en la iglesia tenés que sumergirte todo en el agua y tiene que estar el cuerpo completamente tapado por el agua. Entonces me tuvieron que, después de varios intentos, ahí me bautizaron. Pero no tengo muchos recuerdos en mi infancia de la iglesia. Sí recuerdo que íbamos seguido, íbamos mucho con mi familia. Hasta que más o menos, no sé, quizás 10, 11 o 12 años, no recuerdo exactamente muy bien, pero en ese entonces, bueno, mi familia se inactivó, es decir, dejó de asistir a la iglesia, mi padre, mi madre, mis hermanas y demás. Y bueno, yo también, porque básicamente con 10 años yo no tenía mucha capacidad como para decidir de mi vida, ¿no? Qué hacer o qué no hacer. Entonces, bueno, ellos me llevaban, yo iba. Y bueno, la cuestión es que, bueno, de más o menos 10 11 no recuerdo, dejaron de ir hasta que más o menos cuando yo tenía 20 años, las misioneras nuevamente visitaron mi casa, visitaban a mi mamá y demás. Y bueno, el caso era que estaban enseñando a mi madre y bueno, y me vieron a mí pasar por ahí, por el pasillo de la casa y me invitaron a participar de la charla. Y yo era como que no quería mucho porque como que yo estaba, como que no tenía una creencia en Dios o demás, era como que tenía muchas dudas y preguntas existenciales de mi vida y demás, pero era como que no quería saber nada con la iglesia y con la religión o con lo que fuese. A todo eso en ese momento mi cabeza era re inmadura, por así decirlo, y no tenía mucho deseo de querer aprender algo nuevo o cosas de Dios o querer pertenecer a una iglesia. La cuestión es que, bueno, en ese momento yo no me estaba dando cuenta, pero me estaban pasando muchas cosas a mí, en lo personal, muchas caídas, muchos errores que estaba cometiendo debido a mi adolescencia y demás. Y yo no me estaba dando cuenta, o sea, yo creí que estaba haciendo las cosas bien, pero bueno, en realidad, después que yo me adentro en la iglesia,
que empecé a escuchar a las charlas de las misioneras, empecé a leer el libro de Mormón y demás, era como que de cierta manera las cosas que me estaban enseñando o de que yo leía en el libro me estaban diciendo, uy, las cosas que estás haciendo Darío en tu vida y le estás cerrando feo. Entonces era como que yo quería, el mismo libro me hacía sentir, el libro de Mormón, de que yo me estaba equivocando. Entonces era como que yo quería revertir esa situación y quería empezar o a experimentar por lo menos hacer un cambio o hacer algo que me hiciera sentir que estaba haciendo algo bueno, algo bien. Entonces, bueno, tímidamente empecé a asistir, el trato de los miembros yo recuerdo que fue muy, muy lindo, me recordaban de niño y recibí mucho amor. Y eso fue algo que también que me llenó, que me acompañaron, que me hermanaron. Eso fue algo muy maravilloso y muy lindo. Y bueno, y a todo eso, bueno, empecé nuevamente a asistir después de mi niñez, que yo en realidad iba a la iglesia por ir en mi niñez, pero no entendía nada, no tenía mucho interés, o por lo menos quizás no se me enseñaba quizás en mi casa para que yo tuviera un interés en la iglesia, entonces tuve que tener recién 20 años y poder entender realmente de qué se trataba la iglesia, de qué se trataba la doctrina y demás. Ahí fue cuando realmente empecé a comprender y ahí fue que poco a poco yo empezaba a ganar mi testimonio dentro de la iglesia, empecé a entender un montón de cosas que antes yo no entendía, lo que era la restauración del Evangelio de Jesucristo, que es que Dios, que se había perdido la iglesia de la tierra después de la muerte de Jesucristo y los apóstoles, y que Dios llamó nuevamente un profeta y restauró todas las cosas que se habían perdido. Y fueron cosas que me llamaban mucho la atención y que tenían sentido para mí en ese momento, porque yo, como decía, tenía muchas preguntas existenciales, muchos errores que había cometido en mi adolescencia y demás, y todo eso era como que le iba cobrando un sentido a mi vida y era como que yo empecé a como a descubrir un conocimiento que me empezó a, por así decirlo, como a recuperarme o a, o empecé como como que empecé a encontrarle un sentido a la vida y un propósito porque hasta ese momento mi vida era, bueno, ¿de qué sirve seguir yendo a estudiar? ¿De qué sirve esto? Si total después vamos a morir y todo va a quedar en la nada, o sea, no tiene un sentido seguir haciendo, seguir esforzarse en la vida si no veía como que había una recompensa o algo por el estilo. Y bueno, y después empecé a entender el plan de salvación, de que nosotros estábamos acá para ser probados y que gracias al sacrificio que hizo Jesucristo nosotros podemos recibir el perdón de los errores que cometimos y volver a intentar. Y todo eso fue como que, wow, tiene mucho sentido y me estaba haciendo muy bien en mi vida. Hasta que llegó el punto de, yo tenía 20 años y muchos me animaban a que decir, ah, tienes que salir a la misión, estás con la edad para salir a la misión. Para los que no saben, vos salís a una misión, renunciás a 2 años de tu vida, o sea, dejas, si estabas estudiando, trabajando, renunciás por 2 años y te dedicas a predicar el Evangelio de Jesucristo, salís casa por casa y bueno, y te asignan un país y una zona específica de ese país. En mi caso, a mí me tocó Argentina, me tocó la misión Comodoro Rivadavia, que abarca desde Puerto Madryn hasta Ushuaia. Yo no quería salir de la misión y demás, y recuerdo que las misioneras un día pasaron por mi casa y dijeron, uy, sentimos que usted tiene que ir a la misión, sentimos que usted tenemos un fuerte sentimiento. Y yo no entendía nada porque hasta ese momento yo no había vuelto a asistir a la capilla. Yo estaba recibiendo, sí, las charlas de las misioneras, estaba recibiendo, les prestaba atención, quizás estaba leyendo el libro de Mormón y demás, pero hasta ese momento no había asistido a la iglesia. Después sí, empecé a asistir a la iglesia, me empecé a rodear con los miembros de la iglesia y ellos fueron los que también me dijeron que tenía que salir a la misión. Hasta que en un momento, yo hasta ese momento no quería saber nada con la misión porque obviamente no me creía capaz para poder hacerlo. Y obviamente que tenía un montón de miedos y demás.
La cuestión es que yo sí empecé a asistir a la iglesia y demás, y empecé como a fortalecerme y demás. Mi fe se empezó a incrementar, a fortalecer, hasta que en un momento determinado llegó el tiempo donde sí tuve el deseo de mi corazón de poder salir a una misión y poder experimentar y poder probar, porque yo tenía como tanta fe en Jesucristo, tanta fe, o sea, las cosas que me estaban pasando buenas se fueron incrementando, entonces fue cada vez más fuerte y mi autoestima estaban altos gracias a lo que yo estaba aprendiendo en la iglesia. Entonces dije, no, voy a ir a la misión y no importa si tengo que morir o si, no sé, o si se cae el avión cuando tenga que ir o lo que fuese, o me envenenan en alguna comida cuando vaya a comer o no sé, pero yo voy a ir igual de todas maneras. Y bueno, y así fue que tomé la decisión de salir de la misión. Fueron 2 años donde prediqué el Evangelio y, y fueron 2 años muy buenos y de mucha experiencia para mí, donde aprendí muchas cosas, conocí mucha gente amable, mucha gente muy buena, otra gente también que no era amable, obviamente, que te rechazaban y demás. Conocí otra gente que te cerraba las puertas, que te trataba mal, que te golpeaba y así un montón de cosas que también todo eso sirvió para mi experiencia y para fortalecerme aún más todavía. Bueno, la cuestión es que yo regresé de la misión, demás, y bueno, tuve la bendición de casarme por civil, primero porque te exigen primero que antes de casarte en el templo con Dios, por así decirlo, tenés que casarte primero por la ley, y obviamente primero me casé por civil, me casé en Argentina, me casé también con una argentina, me casé por civil y me casé en el templo, que es un lugar donde allí se sellan las familias por esta vida y por la eternidad. Que para mí eso también era algo maravilloso de poder saber que vas a estar con una persona para siempre, la persona que querés y que amás. Eso es algo maravilloso que también te enseñan en la iglesia. Y bueno, a todo eso, bueno, esa fue mi experiencia dentro de la iglesia. Hasta ese momento era todo como, por así decirlo, no sé si color de rosa, pero era todo lindo, yo me sentía bien, me sentía feliz. Y bueno, y empezó en este último tiempo, porque yo dejé de asistir en enero de este año, ya no fui más a la iglesia, dejé de asistir. Como digo, no es no es un tema de que me fui por las personas o porque alguien me hizo sentir mal o demás. De hecho, yo tengo muchos amigos dentro de la iglesia, mucha gente conocida, bueno, muchísima gente. Yo diría que la mayor cantidad de gente que conozco y hoy en día, por así decirlo, es gran parte es de la iglesia. No es que yo me alejé por las personas en sí, sino que fue como que en un momento para otro yo ya no me estaba sintiendo bien asistiendo a la iglesia, ya no me estaba sintiendo bien porque empecé a darme cuenta de un montón de cosas que yo capaz antes las ignoraba y no me estaba dando cuenta que esas cosas me estaban quitando mi libertad, por así decirlo, o mi energía y todo lo demás. Muchos van a poder decir, no, pero te fuiste porque no entendiste la doctrina o porque no perseveraste. No, no, no. Nada que ver. O sea, yo entendía la doctrina tal cual. La entendía, la sigo entendiendo. O sea, no es una cuestión meramente de eso. Porque siempre cuando uno se aleja de la iglesia, siempre dentro de la iglesia se dice, no, se fue porque em, tal cosa o tal otra. Sino que en este caso se fue porque no se llevaba bien con el obispo o porque no se llevaba bien con tal persona y se fue por eso. Pero en mi caso particular yo no me voy por las personas, no me voy por el obispo, no me voy porque aquel me caía mal no, no, nada de eso, porque si hubiera sido por eso, hace rato que me hubiera ido, porque muchas veces también hablaron mal de mí y demás y todo lo demás. Pero si hubiera sido por eso, yo me hubiera ido hace rato. Pero no fue por eso, sino fue porque algo me hizo un clic en la cabeza. Fue como que, por así decirlo, fue como que un despertar, donde yo estaba durmiendo y estaba yendo a la iglesia ya de último de manera automática, de forma autómata, donde yo me levantaba y, claro, al acostumbrar tanto tu cuerpo y tu mente, a mí no me costaba levantarme e ir a la iglesia, porque era como algo que ya lo tenía incorporado. Pero bueno, había un montón de cosas que yo quizás antes
las ignoraba o las pasaba por alto porque no me las cuestionaba. Pero hoy en día me empecé a cuestionar un montón de cosas que antes no me las cuestionaba. Entonces fue como que empecé a, por así decirlo, darme cuenta o despertar de todas esas cosas. Es algo personal, como digo, no es que lo que me pasó a mí le va a pasar a otra persona, capaz que sí, pero yo lo cuento desde el punto de vista de lo que yo siento y de lo que a mí me pasó. No es con el fin de hacer que las personas se vayan de la iglesia, porque si vos ves que te está haciendo bien y que te sentís bien, perfecto, seguí adelante, porque si vos te sentís bien, en este caso, en mi caso particular, yo ya no me estaba sintiendo bien porque sentía que, bueno, obviamente que cuando vos vas a la iglesia te comprometés a incluso dejar tu vida, o sea, incluso morir por la causa, como por así decirlo, ser un mártir, o sea, defender la verdad hasta morir. Bueno, yo ya no me estaba sintiendo bien dentro de la iglesia porque ya no sentía esa misma chispa que sentía quizás al principio y me empecé a cuestionar un montón de cosas que antes no me cuestionaba. Entonces, el hecho de dejar de asistir me libró de un montón de cosas. Hoy en día me siento mucho más libre, me siento mucho más con más tiempo, porque la iglesia te demanda mucho con los llamamientos y demás, te manda un montón de tiempo. Y así un montón de cosas, ¿no? Como dejé de creer totalmente en las cosas de la iglesia. Las dejé de creer, o sea, al punto de que yo ya no uso más la ropa del templo. Dejé de creer porque ya no me cuadraban las creencias. O sea, yo personalmente siento como que de cierta manera, sutilmente, porque esto es sutilmente, ¿no? Me fueron, así decirlo, como adoctrinando y hacer que toda mi energía, mi propio albedrío, o sea, mis decisiones se las entrega a la iglesia, o sea, todo le como que pertenecer a la iglesia. Pero en realidad, de cierta manera, muchos van a decir, no, pero no se lo estás dando a la iglesia, o sea, se lo estás dando a Dios. Porque claro, yo también dejé de creer eso. O sea, yo no creo que es la iglesia de Dios. O sea, yo no creo que haya ninguna iglesia sobre la faz de la tierra que tenga, o sea, que tenga, no creo en ninguna iglesia ni ninguna religión que sea la iglesia de Dios. A eso me refiero. Entonces yo dejé de creer en todas esas cosas y no creo que sea así porque, bueno, un montón de cosas que no me voy a poner a detallar, pero en simples palabras dejé de asistir porque ya no creo más, dejé de creer y bueno, y ahora me siento mucho más libre y no tengo la necesidad de juzgar a nadie, o sea, veo a las personas igual que todas porque de cierta manera también en la iglesia es como que te inculcan un un paradigma o una forma de ver donde la única iglesia sobre la faz de la tierra es esa, o sea, es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y todas las demás estén equivocadas, entonces de cierta manera eso juega en la parte psicológica de la cabeza y si no estás bien espiritualmente y demás, vos podés empezás a juzgar a las personas, mirá, aquel es un testigo de Jehová y no sé, ese está en la verdad, mirá las cosas que cree y así. Y lo que en sí me di cuenta es que las religiones, no solamente la que estoy hablando hoy, sino que todas en sí dividen a las personas y hacen que nos dividan, que nos peleemos, contiendas, que haya envidias y todo eso hace la creencia. Por eso es que yo dejé de creer en la creencia de la iglesia. Pero no tengo problema con las personas. O sea, yo sí tengo que hablar con una persona de la iglesia, hablaría, pero yo creo que de la otra parte mucha gente me ve a mí como que yo ahora estoy en pecado o estoy en error o no estoy yendo más. Entonces como que ya me empiezan a ver distinto. De hecho, bueno, muchos ya no, casi que gente de la iglesia que ni me habla o me dejó de hablar. Eh, entonces es como que de cierta manera la gente que va a la iglesia es víctima de un adoctrinamiento o de una creencia. Parece que estás feliz o que sos feliz, pero en realidad te termina dividiendo, porque uno de los principios que enseña la iglesia, por ejemplo, es que
bueno, que las familias pueden ser eternas y demás, pero por ejemplo, cuando yo me sellé en la iglesia, mi familia, mi propia familia, no pudo asistir a ese sellamiento porque, entre comillas, no eran dignos de poder entrar porque obviamente ellos no estaban siendo activos en la iglesia, no pagaban el diezmo, no, bueno, un montón de cosas. Entonces, ellos no eran activos. Entonces, no podían entrar al templo para ver mi sellamiento y demás. Entonces, yo hoy en día considero que para mí no existe una persona digna o no. Para mí todas las personas son iguales. O sea, vos porque, no sé, no estés yendo a la iglesia no significa que vos sos digno. O viceversa, o que vos, o que yo sea, que cumpla todas las cosas de la iglesia no significa que, bueno, según para la iglesia sí, eso es la dignidad, ¿no? Pero bueno, yo dejé de creer en todo eso. Y muchas veces hay mucha gente que está tan aferrada que, por ejemplo, le pasa algo malo y ya automáticamente, por ejemplo, ¿no? Yo ahora dejé de asistir a la iglesia, pero por ejemplo, ahora a mí me llega a pasar algo malo, supongamos, yo qué sé, un accidente, una muerte, lo que fuese, no sé. Y entonces como que de cierta manera el discurso que da la iglesia, o por lo menos que los miembros suelen tender a pensar es que, vos te va mal porque dejaste de ir a la capilla. O capaz que yo me divorcio y yo ya no estoy en la iglesia, entonces ya automáticamente ya van a decir, sí, vos te divorciaste porque... No me, obviamente no me lo van a decir en la cara, pero sí yo sé que los pensamientos o lo que sienten es así, el pensamiento, porque yo estuve ahí dentro de la iglesia y sé cómo piensan, sé cómo sienten. Entonces me van a decir, no, porque vos dejaste de ir, te fue mal, te separaste y demás. Cuando en realidad eso, por más que estés yendo a la iglesia o no, son cosas de la vida, o sea, te puede pasar o no, si estás dentro, o te puede, estando dentro de la iglesia, te pueden pasar cosas buenas y también te pueden pasar cosas malas, pero no hay que asociar todo que, te fue mal porque ibas a la iglesia. No, o sea, o sea, te fue mal porque dejaste de ir a la iglesia. Y no es así. Yo creo que no es así. Un montón de cosas que no quiero entrar en detalles porque, como digo, mi intención no es ofender ni nada, ni ofender ni hacer sentir mal a nadie de la iglesia, porque, como digo, tengo muchos amigos, conocidos, incluso familia que sigue yendo a la capilla y bueno, pero ese fanatismo, por así decirlo, que yo tenía, porque yo recuerdo cuando yo volví de la misión, em, yo de cierta manera como que tenía un fanatismo, ¿viste? Y yo también, yo mismo hacía sentir mal a mi propia familia, porque qué sé yo, no se puede comprar los domingos. Entonces como que a mí me veían como raro porque yo hacía ciertas cosas eh, que obviamente mi familia no compartía porque no las practicaba. Yo sentía que estaban bien, pero en realidad eso, lo que yo estaba haciendo era como dividir. Y yo como creía que como a mí me estaba yendo bien porque estaba haciendo esas cosas. Y nada, y simplemente eso lo único que hacía era eh, es cuestiones de orgullo, de ego, de resaltar como eh, no, este es el camino, así es la forma, o si vas a la iglesia de Jesucristo, todos tus problemas se van a solucionar y demás. Y todas esas cosas las dejé de creer porque sentía que me estaban haciendo mal. Mi yo interior me estaba diciendo, ya tienes que dejar de hacer eso. Pero como a su vez mi otro yo me decía, pero vas a perder a todos tus amigos, la comunidad, toda la gente que te apoya, que te quiere, eh, y demás, o sea, no fue nada fácil decidir, digamos. O sea, para mí fue fácil decir no doy más porque era lo que yo sentía, estaba escuchando mi yo interior. Pero a su vez también sabía que, por así decirlo, muchas cosas en contra me podrían llegar a venir, porque quizás hay mucha gente que capaz que me tenían, por así decirlo, como, es una persona fiel, una persona que devota a la iglesia y el dejar de ir es como que, uy, se me cayó un ídolo, como dice el dicho. Entonces era como que estaba contra ese yo, contra ese ego, por así decirlo, es decir, bueno, ¿qué priorizo? ¿Lo que yo siento o lo que las personas quieren pensar de mí o cómo o lo demás o cómo me ven las personas, digamos, por fuera, digamos? Quería quedar bien,
por fuera yo o quería sentirme bien y en paz conmigo mismo adentro. Entonces lo que yo prioricé fue hacerle caso a mi voz interior, a lo que yo sentía. Y fue dejar de asistir y no me importa si quedo mal, o si hay gente que me quiere odiar o demás, o porque dejé de ir o demás, no me interesa, porque yo estoy haciendo caso a lo que yo siento. Y eso es para mí es lo que he aprendido en este tiempo, de que si hay algo que estás en un lugar donde vos no te sentís cómodo, donde ya no te sentís bien, pero como digo, no era por las personas, sino porque estaba siendo víctima de una creencia que yo creí que me estaba haciendo bien, que quizás en su momento me sirvió, porque gracias a la iglesia hay muchas cosas que yo aprendí. De hecho, gracias a la iglesia yo conocí a mi esposa y demás, pero yo sentía como que tenía que dar otro paso para avanzar como a otro nivel, porque yo también sentía como que no estaba progresando en la iglesia, era como que siempre estaba estancado y como que siempre me pasaban las mismas cosas, y todo lo demás, y siempre me pasaban las mismas cosas, entonces era como que no veía un progreso. Y ahora me siento mucho más libre, más liberado, o sea, más libre, no tengo que rendirle cuentas a nadie, o sea, soy yo mismo tomando mis propias decisiones, soy yo mismo juzgándome, digamos, siendo autocrítico, no que otra persona venga y me juzgue. No tengo que andar escondiéndome si tengo que ir a comprar un domingo porque es el día de reposo. O sea, me siento libre, libre. Y es como que no importa lo que me digan o lo que piensen los demás, yo estoy siguiendo lo que yo siento. Y eso para mí es lo más valioso. Y con eso es lo que yo quiero transmitir en este video. O sea, si vos sentís que no te sen- si vos estás sintiendo dentro tuyo que no te sentís bien, y bueno, tenés que tomar cartas en el asunto y dejar de asistir si no te sentís bien. No sé, así con cualquier ámbito de la vida. Si vos con un grupo de amigos o con un grupo de personas sentís que no encajas, y bueno, alejate. No importa si después te van a sacar el cuero, o como dice el dicho, ¿no? O te van a hablar mal de vos y demás. Lo importante es que vos te sientas en paz con vos mismo y sacarte todas esas creencias que son limitantes, porque personalmente a mí esas creencias llegaron a un tope donde yo quería seguir expandiéndome y demás, pero no podían por miedo a qué piensa la iglesia. Siempre yo tomaba mis decisiones en base a lo que pensaba la iglesia o lo que pensaba Dios de mí, entre comillas Dios, y siempre estaba con ese miedo, ¿viste? Con ese... Y cuando vos actúas por miedo o actúas por temor, no estás siendo auténtico, no estás siendo vos mismo. Y yo últimamente me estaba sintiendo así, estaba quizás actuando más por miedo o por mejorando eso. Ahora me llevo mucho mejor, no tengo el deseo de, o sea, de hacer sentir mal a las personas, tirando indirectas, porque a veces uno, estando dentro de la iglesia también, a veces hasta mismo dentro de la familia, por ejemplo, alguien que está activo haciendo las cosas de la iglesia y otra persona capaz que no, entonces la otra persona como que está activa y se cree como superior porque está cumpliendo los mandamientos, es como que sí, empieza a tirar indirecta, ah, mirá vos, tenés que ir a la iglesia porque, por esto, por aquello. Entonces como que no está bueno eso porque sacás el ego a relucir, sacás el orgullo y todo lo demás. Entonces hoy en día no tengo creencias que me limitan. O sea, puedo ser yo mismo, puedo decir lo que yo quiera. O sea, obviamente siempre con un respeto, ¿no? Porque si es algo también que va más allá de la religión. Esto es algo que lo enseñan en todas las iglesias y es el respeto hacia la otra persona. O sea, fue por eso que dejé de asistir, básicamente. O sea, ya no hay vuelta atrás, porque yo ya estoy convencido y ya está. O sea, no creo en ninguna religión, donde sé que estamos acá para ser probados, para tener experiencias y bueno, y que uno mismo pueda ser el dueño de su vida, de no victimizarse, de no culpar al otro por las cosas que le pasan, sino que de hacerse responsable de su vida y tomar sus propias decisiones. O sea, culpaba a mi familia o a mi padre o a mi madre o a lo que fuese. Yo
estoy así por la forma en la que me criaron o me educaron, o vivir con eso no está bueno. Entonces yo aprendí que, o sea, no hay que victimizarse y hay que hacerse responsable de sus decisiones y entender, o sea, tener empatía, o sea, porque para nadie es fácil criar a un hijo, para nadie es fácil, como dice el dicho, no es soplar y hacer botella. Yo entiendo a mis padres que creo que cada uno me crió como pudo, porque también esto viene de generaciones atrás, hay que ver también cómo los criaron a ellos y así, y es un eslabón que cada vez yo pienso que siempre el hijo, en este caso, siempre quiere ser mejor que los padres y el padre también siempre quiere que el hijo salga mejor que él. Y estamos en ese perfeccionamiento, pero creo que sin las creencias limitantes que nos ponen en la iglesia, porque es como que tenés, o sea, no te dejan ser vos mismo. Y bueno, y creo firmemente que hay una élite mundial que controla todo el sistema de este mundo, ya sea en la parte de la religión, política, la economía. Es un sistema que no se le escapa nada, que controla todas las cosas y creo que su plan o sus planes es tener el control y el dominio de toda la humanidad. Dentro de ese control también están las religiones. Uno puede decir, no, pero las religiones son cosas buenas, pero como dije hace un rato atrás, es muy sutil la manipulación. Hay que darse cuenta y bueno, ojalá que mucha gente, que este mensaje sirva para despertar y a cuestionarse muchas cosas que capaz se está haciendo de forma automática dentro de la iglesia y que no se las cuestione. Quizás este video les sirva, pero eso es lo que pienso y lo que siento. Y bueno, y lo que quieren estas élites es realmente que nosotros busquemos dioses en lo externo, siempre afuera, porque sabemos que hay un montón de dioses que han inventado. Allah en el musulmán tiene otro nombre y así, montones de dioses que a lo largo de la historia y de la prehistoria han existido y que siempre el ser humano buscó o nos han manipulado, porque también yo creo que la historia que nos han enseñado ha sido tergiversada y manipulada, nos la han contado de una forma y yo creo que es todo parte de esta manipulación que controla esta élite, que siempre nos están haciendo buscar dioses afuera, en lo externo, siempre buscamos Salvador o algo así, cuando en realidad nosotros mismos somos nuestros propios creadores, nosotros somos nuestro propio, nosotros mismos somos quien podemos salvarnos o no. Y yo siento y pienso firmemente en eso y creo que tenemos que conectar más con nosotros mismos, respirar profundamente, meditar y vamos a poder conectarnos con nuestro yo interior y vamos a poder escuchar su voz y lo que realmente Él desea para nosotros. Que mejoremos nuestra alimentación, que, qué tipo de cosas mirar, con qué tipo de gente relacionarnos, o qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace... Vamos a poder descubrirnos realmente cuando conectamos con nuestra esencia, con nosotros mismos. Yo creo que Dios está dentro nuestro, todos tenemos nuestros propios, todos somos creadores y cuando descubrimos eso, nos asombramos de las cosas maravillosas que podemos hacer. Y bueno, y esta élite que controla todas estas cosas no quiere que nosotros despertamos y sepamos esa verdad, porque el día que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta de todo el engaño y la manipulación que hemos sido engañados, nos vamos a dar cuenta que nos han mentido con la alimentación, nos han mentido con la salud, nos han mentido con la economía y todo esto, cuando nosotros si nos despertamos, si nos levantamos todos al unísono, se les acaba el negocio, se les acaba toda la mentira y eso es lo que yo siento y pienso. De cierta manera en la iglesia o en las iglesias en general, hay como destellos o cosas que son verdaderas, porque es como todo yo creo que tiene que ver con todo, hay relación con todo. Por eso hay cosas que nos van a resonar, que yo estoy diciendo que también las enseñan en la iglesia, pero es como que medio como tergiversado, por así decirlo.
pero también forma parte de una verdad. Entonces, yo creo eso y que este mundo en el cual vivimos actualmente no nos pertenece y tenemos que luchar, por así decirlo, para trascender y es lo que te enseña la iglesia, como ir a otro lugar, como a un lugar mejor. Bueno, ese lugar donde es mejor, ahí tenemos que aspirar o ir, pero no hace falta que alguien tenga la autoridad o que el otro tenga el poder del sacerdocio para que eso se concrete. No, no. Cada uno puede lograrlo. O sea, cada uno conectando con su yo interior, sacando fuera los egos, el orgullo, sacando todo lo malo y empezar a vibrar desde el amor, desde la armonía, desde la empatía. Todo eso cuando lo incorporamos a nosotros mismos, estamos listos para trascender y para poder tener, para ir a otro plano que es mucho mejor que este donde estamos ahora con el cuerpo, que en realidad este plano está corrompido y no nos pertenece. Este lugar no es donde pertenecemos realmente. Nosotros venimos y vamos a un lugar que es hermoso, pero este lugar no nos pertenece y tenemos que trabajar en nosotros mismos, despertar primero que nada de los engaños, empezar a trabajar desde el amor, desde la empatía, trabajar todas esas cosas que te enseñan en la iglesia, pero, pero, pero sin religiones, sin divisiones. O sea, uno mismo personalmente, trabajar en eso, para poder trascender y el día de mañana, cuando nos toque partir de esta tierra, poder estar en paz y poder estar preparado para trascender. Y este ha sido mi video, espero que les haya gustado y te invito a que dejes tu like, que te suscribas si no lo estás y te mando un fuerte abrazo.